En Propuesta Semanal contamos con la grata participación del licenciado José Manuel Luna Valiente. Es el economista, es consultor, ha estado en varias ocasiones, tanto en este programa, en el Telematutino 11, pero por encima de todo es un gran amigo de larga data. Así es. Buenos días, José Manuel, un placer. Buenos días, Ramón, un placer para mí acompañarte y compartir también con tu público, que sé que es mucho estos domingos. Sí. Y lo primero, por supuesto, son las tacitas de aroma, sabor y calidad que nos brinda Kenia e Industrias Vanilejas. Kentone y los amables clientes que están viendo el programa seguro se tomaron ya su tacita. Gracias hace rato. A doña Nori Perello. Salud. Salud. Ahora, hay muchos temas en economía, José Manuel, pero el tema obligado fue el anuncio en la semanal de las fusiones de 3 ministerios con 3 ministerios, direcciones con ministerios y eliminación de algunas instituciones. El gobierno estima que eso le va a producir un ahorro de 25.000 millones. ¿Realmente tú crees que es factible, que es posible? Bueno, yo hubiese preferido ver conjuntamente con el anuncio el análisis de costo-beneficio de cada uno de ese trasvase e eliminación de instituciones, porque yo dudo que ese número se pueda lograr, porque uno no puede pensar, o sea, mucha gente siempre ha hablado sobre la eliminación o bajar el gasto del gobierno y siempre se piensa en los empleados públicos, pero tú y yo sabemos que es una situación que no es tan fácil tomar una decisión que afecte a personas, porque el gobierno, la gente piensa a veces que el gobierno está compuesto por los seguidores del gobierno de turno y no es así. Entonces... hay gente que ha hecho carrera que viene de varios gobiernos. Exactamente. Entonces, ¿quiénes son los que... Vamos a evaluar varios puntos. ¿Quiénes pueden salir? Los que puedan ser pensionados. Eso van a salir de plano. ¿Quiénes se van a eliminar dentro del área, de las áreas que se puedan aglutinar y que haya sinergia entre las diferentes instituciones? Áreas, por ejemplo, de recursos humanos, un recurso humano para una sola dependencia que ubica 2. Áreas de tecnología, específicamente, que puedan coadyuvar tanto la parte de los equipos como la parte del personal. O sea, no vale la pena tener toda la estructura que tiene montado el Ministerio de Economía, por ejemplo, a nivel de equipos, teniendo otra institución como Hacienda que tiene una fortaleza muy sólida y muy robusta. Entonces ahí habría que ver realmente cómo que eso se ha pensado, cómo es que se van a llevar, por ejemplo, y el tema más importante quizás, la parte del Ministerio de Educación con el MESIT. Esa ha sido la más criticada. Ha sido la más criticada, pero yo creo que ha sido más criticada por el tema político, porque desafortunadamente al ministro de Educación le ha caído todos los palitos y todo el mundo le ha caído arriba. Pero fíjate que en América Latina la tendencia, no tendencia, porque no es una tendencia, sino que ha sido siempre así, los ministerios de educación engloban y agrupan a todas las instituciones del sector educativo. Ahí lo que habría que ver es cómo se manejaría el tema de las becas, cómo se manejarían algunos temas que están dentro del MESIT, que no haya intromisión dentro de las universidades por el ministerio, porque las universidades están por ley específicamente. Y es bueno quizás leer un artículo del jueves pasado, en el periódico Hoy, por cierto, de Miguel Escala, ex rector de INTEC, que favorece la fusión de esas instituciones. Pero hay muchas instituciones, por ejemplo, yo no entendí cuando dicen la comisión de tal, pero y esas comisiones tienen estructura, porque normalmente las comisiones son gente aparte. Son personas, una comisión, y muchas inclusive ad hoc, o sea que están ahí sin estructura laboral de departamentos y de temas. El hecho, por ejemplo, de Anamar con el acuario en el Instituto Oceanográfico, bueno, o sea, no tiene tanto sentido tampoco, porque desafortunadamente el Acuario Nacional es una entelequia que pena por las especies que viven ahí, y tampoco hay un gran aporte, y también hay pocas personas. Entonces, yo creo que se ha querido crear una apariencia de que el Estado está haciendo un intento. Yo creo que es positivo que se empiecen a hacer ese tipo de intentos. Por lo menos como mensaje, ¿no? Como mensaje. Y creo que van a venir posteriormente quizás algunas cosas que empiecen a decir,
tenemos que quedarnos aquí. Bueno, ya el gobierno dijo, vamos a quedarnos en agosto del 24. Mucha gente dijo, bueno, ¿y por qué no se van a agosto del 21? Para eliminar todos los empleos que se han acumulado hasta la fecha, que son unos 100 y pico de mil de empleos, casi 200.000 empleos adicionales, ya andamos por 700.000 empleos públicos, pero uno no puede dejar de pensar que la empresa más grande de la República Dominicana es el Estado Dominicano. Y como empresa, todas esas personas tienen per cápita en pensiones, en ARS, tributan, o sea, están dentro del sistema virtuoso de la fiscalidad vía ser empleado. Pero yo no creo que esa cifra sea la cifra que realmente se va a ahorrar, porque ese es un proceso. O sea, tú de golpe y porrazo no puedes eliminar instituciones y ver cómo tú vas a ir cambiando procesos de instituciones a instituciones, la unificación, y el personal posiblemente se quede en el mismo sitio. Sí. ¿Tú entiendes? Pueden haber estructuras, y no creo, porque el Estado tiene ahora mismo déficit de espacio físico. Te lo digo por el caso de la reforma de la Policía Nacional, en donde hay búsqueda de espacio físico para diferentes áreas, sobre todo en el área educativa, por ejemplo. Ya tú ves ahí que Farideh Raful, la ministra de Interior, lo primero que dijo que no puede estar ahí porque es un desorden. Hay lugares vistos, pero el Estado tiene y ha hecho ha logrado obtener, pero ya no quedan más bancos de Baninter, más sucursales de Baninter, no quedan más sucursales de Bancrédito, y el Banco Mercantil nada más tenía 2 o 3, o sea que fue algo que le sirvió mucho al Estado para poder crecer y descentralizar un poco las instituciones. Pero yo tengo mis temores de eso, porque siempre hay que verlo en cifras. O sea, una cosa es que te presenten una diapositiva en la semanal, como se hizo, y te digo, no, vamos a sustituir esto por esto. ¿Qué significa eso? Uno por uno. ¿Cuánto personal? Uno puede hacer el ejercicio. No le he dedicado 2 horas a eso, de meterme en el presupuesto, ir por institución y decir, bueno, aquí hay 500. ¿Cuánto de esto? Porque eso es lo importante. Si se hubiera puesto esa parte, la parte del numeral de personal y el numeral del gasto que tiene esa institución, del gasto corriente, del presupuesto asignado, ya uno dice, bueno, hace sentido. Pero también en la práctica, como te digo, ahí lo que se va a decir es, básicamente, todo ese personal que ya tiene 23, 24, 25 años, se pensionan. Ahora, ¿la pensión de dónde sale? Exacto. Porque ese no cotizó. Sí, pero entonces la pensión es un swap, es como un swap de deuda, pero aquí es un swap de salario, pero que queda en el mismo presupuesto. Entonces no se eliminó, le tengo que seguir pagando, porque tú no vas a decir, se me van todos y búsquesela en el sector privado. No, tampoco lo van a hacer. No hay tampoco. Nadie lo va a absorber. Vámonos con Ana Patricia Núñez, que está virtual. Adelante, Ana Patricia. Realmente hay empresas, hay instituciones públicas, que definitivamente tienen una duplicidad. ¿Cuáles de esas tú crees que definitivamente deben de ser eliminadas y no fusionadas en ningún punto? Bueno, que ahora mismo no están haciendo absolutamente nada de nada. Bueno, nosotros vimos el caso de un nombramiento de un famoso funcionario que ha pasado por muchos gobiernos en una institución que hace tiempo que yo pensé que había desaparecido. No voy a decir el nombre para no delatar al funcionario, pero todos sabemos cuál es. Pero hay muchas instituciones en el Estado que ahora mismo son prácticamente un lastre en el presupuesto, que podrían estar dirigidos esas pequeñas instituciones que quedan a grupos de ONG importantes o a gasto social. Pero sí hay la experiencia, así como el caso de educación. Y te pongo un ejemplo a nivel de Europa. El caso de obras públicas, economía, turismo, todo bajo una misma estructura. España, por ejemplo, el Ministerio de Economía, Transporte y Turismo. Ahora, ¿quién podría pensar aquí y diría, bueno, eso es imposible? Eso no es imposible, lo que pasa es que esa es una mega estructura con un equipo y un personal especificado por áreas departamentales que son estructuras, turismo, transporte. Entonces, cuando tú hables de eso aquí, tú vas a decir, y eso es imposible. Bueno, ¿y por qué otros países lo hacen? Por ejemplo, en la mayoría de los países hay una sola superintendencia. Exacto. De bancos, de pensiones, de valores. Aquí tenemos
3 superintendencias. Aquí- Y, por ejemplo, la Reserva Federal es el que supervisa los bancos. Sí, Y en España, el Banco de España es el que supervisa los bancos. No hay una superintendencia. Y no solamente eso, tenemos también otras instituciones a nivel regulatorio que funcionan independientemente a nivel descentralizado, como es el caso de Energía, Indotel. Entonces tú dirías que también podría ser parte de una estructura nueva de conformación de un órgano regulador, un órgano regulador del Estado. Entonces ahí tú puedes meter a todas. Pero definitivamente el Estado Dominicano ha crecido así y hemos creado nuestro propio monstruo. Ahora no sabemos cómo le vamos a cortar los tentáculos al monstruo y cómo lo vamos a dejar chiquito, porque ya de ese monstruo se ha creado también una sociedad. O sea, y esa sociedad que vive, que trabaja, que se emplea, ha comprado casa, ha comprado carro, ha crecido. O sea, ahora como lo que estamos pensando es quizás coger las cosas más fáciles, más chiquitas, pero hacerlo, digo, tampoco lo vamos a hacer, Ana Patricia y Ramón, como hizo Milei en una pizarra que puso, sí. Se fue en transporte, se fue educación, se fue y quedaron, en el Estado eran 50 post-it y después quedaron 10. Entonces, es complicado. Ahora, yo creo que el esfuerzo es válido, siempre y cuando sea para llevarlo a cabo. Y también, lo que te iba a plantear ahorita, que no es un proceso de golpe. O sea, porque algunos están afectados por decreto, eso van a ser fáciles. Pero que son leyes. Hay otros que están afectados por leyes. Entonces, la ley tiene que ir al Congreso. Fíjate que el señor Fermín del MESID ha estado muy agresivo en esta semana que ha terminado, pero al final como que terminó, bueno, yo voy a hacer lo que el señor presidente considere. O sea, porque desafortunadamente los ministros, fíjate que hasta a ese nivel en el MESID se sienten con un poder tan importante que dicen, yo voy a hacer todo lo posible por no soltar esto. Entonces tú dices, bueno, ¿y qué es lo que está detrás de tú dar becas o de tú administrar el sistema educativo superior? O sea, es tan bueno. Bueno, qué bien. Sí, porque tener que el 80% del presupuesto del MESID es realmente para la UAS. Exacto. Entonces, ¿cuánto queda? Pero es que hay muchas cosas. O sea, tú y yo sabemos que el Estado es muy grande y que en el Estado hay muchas cosas. Entonces, yo sí creo que lo que beneficia mucho es a la parte de los que van a dirigir las instituciones, de que es diferente tú estar en un sitio y recibir solamente, dedicarle el 80% del tiempo a recibir amigos y currículum. que esa es una de las cosas más desastrosas del Estado. Entonces, los mismos compromisos. Pero también tenemos, fíjate que tú tienes esa parte del Estado, pero tú tienes otra parte que depende del presupuesto nacional, que no la maneja el Estado, y son los ayuntamientos. Entonces, los mismos ayuntamientos también tienen que empezar a hacer una reestructuración, una reingeniería de su misma forma de actuar, porque todo lo que reciben lo gastan en nada, en acera, contenes, cosas de mortuorio, pero no, cancha de basquetbol, pero realmente... Los que hacen eso. Los que hacen eso. Que hay otros que se le va todo en los que pueden y los que le da el presupuesto. Y hay otros que dicen, bueno, yo gasté tanto en campaña y esto no me alcanza para yo recuperar mi inversión. Porque esa es otra de las cosas de nuestro sistema, de que desafortunadamente los que están pensando en su rentabilidad, de por qué y cómo llegaron a ese sitio. José Manuel, hay un tema también que, bueno, estamos a la espera que salga la reforma fiscal o el proyecto de reforma fiscal. ¿Tú consideras que realmente es necesaria una reforma fiscal? Mira, después de pasar por tantos momentos, y tú y yo hemos pasado quizás en los últimos 20 años, por 25 años, por varios escenarios parecidos, pero esto es un escenario muy diferente. Ahora, yo entiendo que hemos perdido demasiado tiempo, porque el presidente de la República debió de presentar el proyecto de reforma fiscal el mismo 17 de agosto o el mismo 16 de agosto. Hay quien dice que antes que la reforma constitucional. Exactamente, pero otra cosa, o sea, el tema es el siguiente, Ramón y amigos televidentes. Tú no puedes crear una vorágine de reformas en un solo momento. El presidente presentó hace 2 meses en la semanal un proyecto país hacia el año 2036. Unas cifras muy importantes,
un plan de reformas, unos objetivos, duplicar el Producto Interno Bruto, añadir 1.7 más de empleo, convertirnos en un país con rango de inversión. Pero a todas esas cosas se llega por muchos procesos diferentes. El caso de que si una reforma fiscal tú la vas a plantear, tú tenías que hacerlo ya. Porque, ¿qué está pasando? Ahora mismo en nuestro país hay una expectativa negativa, hay una incertidumbre que viene desde el sector inversor y viene por la parte de la falta de liquidez por el tema de inflación, y ya hablaremos de eso quizá un poquito más adelante ahora con el tema de la política, de la tasa de política monetaria, la reducción, la Reserva Federal. Pero en un momento como este que nos acercamos a fin de año, lo propio, que creo que fue lo que pensó Jeremy Powell el miércoles pasado, que dijo, déjame yo ser más agresivo, porque no iba a ser tan agresivo, pero la gente de JP Morgan parece que le dijeron, no, súbelo más y vamos a hacer 3 movimientos más porque necesitamos darle liquidez a la economía norteamericana. Entonces, en ese sentido, si nosotros no recibimos, hemos visto cuántos prospectos de reforma, yo he visto 3, pero al final ya se sabe y se tiene, y la gente ya está recibiendo input de que con relación, por ejemplo, al ITEVIS, viene el pollo, viene el arroz, vienen algunos medicamentos, vienen algunos desmontes en leyes de incentivo. La gente del cine están sumamente asustadas porque han hecho hasta un spot publicitario que lo están pasando por televisión. Pero yo creo que más que todo está en el sentido de que el momento es lo importante. Y yo escuchando, por ejemplo, la cosa que me han dado, y cuando la pregunta inicial es necesario, don Celso dijo que hay 800,000 usuarios fuera del sistema. La persona de INAPA dijo que el 73% de la facturación de agua no se cobra. El CONET acaba de presentar un estudio muy interesante que hizo con un centro, dando las directrices y 8 pilares en lo que se debería basar la reforma, el pacto fiscal, porque eso es lo que tratamos de hacer a partir de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y la cifra que dio ese estudio es que solamente cobramos el 34% del ITEVIS. O sea, hay un 66% fuera del sistema. Pero y si nos vamos a todas las figuras impositivas, impuestos sobre la renta, ganancias de capital, la ley minera, todas esas leyes, entonces tú dices, pero esto es un país corruptamente evasor. Entonces y creo que te estoy respondiendo, que si fuéramos eficientes... Exacto. No sería necesaria una reforma fiscal. Efectivamente, no sería necesario. Y pon, por ejemplo, que tú recuperes la mitad de ese ITEVIS, que es muy fácil cobrarlo, pero hay una evasión grande en los profesionales independientes. Nosotros que tenemos programas, que somos los que subsidiamos a los que no pagan abajo porque no pueden, a los de arriba porque evaden, entonces a nosotros nos cuesta cargar con eso. Y así es. Pero hay mucha gente que siempre te va a decir, ¿usted lo quiere con comprobante fiscal o sin comprobante fiscal? Págame en efectivo, no, con tarjeta, no cogemos tarjeta. Te lo ponen, o sea, no aceptamos tarjeta de crédito, porque automáticamente la tarjeta de crédito ya queda fiscalizada de una vez. Y hay el cruce de información. Entonces, si la DGI tiene tanta capacidad, y hoy se habla de una DGA virtual conectada, pero siempre han estado conectadas. Claro. O sea, eso no es nada nuevo. No es nada nuevo porque dependen inclusive de un robusto sistema de cruce de información de su jefe inmediato, que es el Ministerio de Hacienda. Entonces ahí no hay nada nuevo. Pero la DGI sabe perfectamente quiénes son los 100 grandes contribuyentes, ¿verdad? Pero también sabe quiénes son los 100 grandes evasores. Vámonos a una pausa comercial y regresamos con esta interesante entrevista con el economista José Manuel Luna Valiente. Descubre todo lo que puedes hacer con los canales alternos Senasa. Si ingresas a la app Senasa en la opción Servicios, Solicitud, puedes realizar tus preautorizaciones médicas desde cualquier lugar.
Y si necesitas verificar el estatus de tu solicitud, también lo puedes hacer desde casa, ya sea en la oficina virtual www.arssenasa.gov.do o desde la app. Senasa. Ok, amigos de Propuesta Semanal, continuamos conversando con el licenciado José Manuel Luna Valiente, economista. José Manuel, la Reserva Federal bajó su tasa de política monetaria y se traduce como que es el fin de la inflación en Estados Unidos. Danos un pequeño análisis tuyo al respecto sobre esto. Bueno, yo creo que llega en un momento que estábamos esperando. O sea, Jeremy Powell había anunciado hace 2 meses que en septiembre iba a mover la tasa de política monetaria. En la semana pasada también el Banco Central Europeo movió 0.25. No se esperaba que fuera tan agresivo, de 0.50, de 50 puntos básicos. Y el objetivo está claro. O sea, después de 4 años, y para que la gente entienda algo importante, porque la gente dice, bueno, hemos estado 4 años amarrados, o sea, realmente con el cinturón apretado. Y eso es para que se entienda que la pandemia tuvo un efecto más devastador que la crisis que tuvieron los Estados Unidos, por ejemplo, con la crisis financiera que pasaron en el 2008. Y para República Dominicana, el caso de la crisis que pasamos a nivel financiero en el año 2004. El Banco Central y la Junta Monetaria se adelantaron. Todo el mundo imaginaba y sabíamos que eso iba a pasar, porque esa es la tendencia que venía, porque si tú ves a Powell, presidente de la FED, amenazando, ya se sabe que viene. Y creo que ya movió los mercados, ha provocado inclusive hasta que el mismo oro suba, que el petróleo se estabilice un poco más, que ha llegado a estar, la semana anterior llegó a estar en 64 el precio del petróleo. Y crea una certidumbre, sobre todo en el ámbito del consumo de los Estados Unidos, de que las tasas deben empezar a bajar paulatinamente. Desafortunadamente aquí pasó lo contrario. Pensábamos que iban a empezar a bajar y los bancos hicieron un ajuste con la misma declaración del Banco Central, y lo que hicieron fue que subieron la tasa del mes. Yo te hacía esa pregunta. En septiembre el Banco Central se adelantó a la FED, bajó 25 puntos básicos. Sin embargo, la tendencia de la tasa activa es a subir. Sí, pero obligatoriamente tiene que bajar ahora en octubre, en el mes que viene. Y yo creo y pienso que el Banco Central va a ser agresivo, pero tiene que acompañar, agresivo en el sentido de que puede bajar 50 puntos, pero los ajustes de la tasa no se dan tan rápido, porque tenemos que saber, Ana Patricia y amigos televidentes y Ramón, que la tasa activa es solamente una parte, es una pata de la mesa, pero la otra tasa es la tasa pasiva. Entonces, si tú tienes depósitos, tú no puedes bajar tan rápido, porque entonces esos depósitos se te salen del sistema y se van. No, y se te puede presentar un descalce de tasas. Exactamente. No, y automáticamente, porque ahí está también la tasa de cambio metida, que tiene una volatilidad. En este momento está 60 con 10. No, hay bancos que 60 con 20, para pago de tarjeta. Sí, pero para pago de tarjeta, si tú lo haces internamente de tu banco, todavía te están cambiando a 58. Entonces ahí se están también ganando un spread bastante importante. Pero lo extraño es que la banca tiene muchos dólares. Los bancos tienen muchos dólares. Y el sistema a nivel, tú entras a la página del Banco Central y tú ves las operaciones con un superávit a nivel de oferta de divisa. Pero yo entiendo que después de ese gran sacrificio que significó tasa de política monetaria, en el caso de los Estados Unidos, 4 años fija, que ha sido fuerte por el impacto mayor del COVID fue en los Estados Unidos, y todo lo que se vino después, y por eso que a veces la gente no entiende y dice, pero nosotros crecimos a la tasa más baja del Producto Interno Bruto el año pasado. Sí, pero todos los países del mundo crecieron igual o menor, porque el impacto de COVID, pospandemia, guerra, inflación, contenedores que han vuelto a subir, por cierto, crisis de valor agregado, cadena de distribución, la problemática de los chips, los equipos. En República Dominicana, por ejemplo, las instituciones del Estado el año pasado, en el 2023, querían comprar 500 camionetas. Ningún distribuidor se la podía ofrecer, porque todavía se venía arrastrando el problema de fabricación
de las unidades. Entonces, yo creo que los bancos centrales están en este momento en la posición, y fíjate que la guerra se ha mantenido como que no ha seguido influyendo tanto, a pesar de las altas tensiones que hay en Medio Oriente, ahora con la guerra cibernética, de que si tienes un beeper, ahora lo que anda es con una bomba arriba. Eso no ha influido el tema de los hutíes que asaltaban los buques en el Golfo Pérsico. O sea que, a pesar de todo eso, la economía mundial está en un momento que, no con certidumbre, pero más o menos estable, pero se quieren aprovechar estos momentos para empujar. Nosotros, conjuntamente con el tema de reducir la tasa de política monetaria, que es la tasa de referencia al sistema financiero, el banco debería crear un espacio en donde cree un programa de incentivo y de estímulo a la economía dominicana, como hizo con el COVID, porque eso sí pondría presión a la banca a bajar más rápido las tasas. Si tú creas un programa de 100 millones, de 50 mil millones de pesos para la exportación, para las MIPYME, para la construcción, para la compra de vivienda, a tasas bajas, tú automáticamente le estás... Es decir, de nuevo liberación de encaje. Exacto. Y FLR. Exactamente. Liberación de encaje y eso automáticamente forza a que las tasas promedio tengan que irse ajustando. Porque tú no puedes tener, claro, una de las cosas negativas de nuestro sistema financiero es el alto spread entre ambas tasas. O sea, en los Estados Unidos y en Europa, por ejemplo, la diferencia entre la tasa activa y la pasiva son 2, 3, 4 puntos máximo, sería una locura, pero aquí tenemos diferenciales de 10 puntos. Ve ahora mismo a un banco y abre un certificado y pide un préstamo, a 2%, 18%, así no se puede. Entonces, el mismo hecho de que la banca tenga sectores muy específicos, con gran rentabilidad para recuperación. Por ejemplo, las ferias de vehículos es el gran negocio de los bancos. Porque a pesar de las tasas favorables, el 20 o el 30% a los 6 meses ya le están quitando los carros porque no pueden pagar. Eso y la tesorería. Exacto, la tesorería, que básicamente es que, y una de las cosas de la tasa de política monetaria es que los bancos ahora mismo tienen mucho dinero. La gente dice, no hay liquidez. Sí, no hay liquidez, pero los bancos tienen dinero porque prefieren con esa tasa de política monetaria, porque esa es la tasa de referencia, pero está la repos, que es el costo del dinero, de cuando un banco le dice, necesito 1.000 millones de hoy para mañana porque me desencajé, el banco se lo presta a esa tasa, dividido entre 365, dio 0.001 por ese día, perfecto. Pero la overnight, que tú la conoces, es la tasa donde dice el banco, el viernes que pasó, ¿verdad? Dice, miren, Banco Central, yo tengo 3.000 millones, mándamelo para acá y yo te lo deposito aquí y te lo devuelvo el lunes. Y me gané la tasa de overnight. Entonces hay un rejuego en la política monetaria muy importante, pero la pena es que, desafortunadamente, la política monetaria ha jugado un rol demasiado importante en el sistema económico dominicano, porque la política fiscal siempre está temblando, o sea, y no es consistente. O sea, quien ha cargado con la economía dominicana ha sido la política monetaria, porque nosotros no tenemos una fiscalidad como tal, porque hay una evasión demasiado grande, hay una ilusión. Pero esa preponderancia de la política monetaria se está reflejando en el aumento de la deuda del Banco Central, claro, que ya superó el billón de pesos. Hemos tenido dos momentos de, como dicen los americanos, de turning point, momentos de decisión importantes en donde no se tomó la decisión en gobiernos anteriores. Uno, cuando estuvo en 300.000 millones la deuda, que se pensó en la unificación de ambas deudas, porque tú no puedes tener dos emisores de Estado, dos emisores de Estado compitiendo. Entonces, pero ahí hay un tema muy importante, que esa competencia ha generado un sector muy poderoso en los puestos de bolsa, por ejemplo, que tú inviertes y tú ganas un 11% en valores. Entonces, el otro momento que existió era cuando la deuda era casi 650.000 millones en el gobierno anterior del presidente Medina. Y vamos a unir la deuda, ¿no? O sea, nadie ha querido tomar el valor, pero los últimos escritos de economistas amigos han consolidado y han demostrado con números de que uniendo
ambas deudas, la del sector financiero y el sector no financiero. El sector financiero, que es crédito público, 55, 56 mil, 57 mil millones, más casi 18 mil millones del Banco Central, 72 mil. Esa es la deuda. Los organismos internacionales consolidan, ellos saben que esa es la deuda. Y en base a eso, que la yo por lo menos yo tengo la posición de que volver a una ley de recapitalización no tiene sentido. No tiene sentido. Porque el fisco va a ceder un dinero y la deuda del Banco Central no va a disminuir. No tiene sentido, porque la ley de recapitalización es para tú crear un esquema de pagos normales al Estado Dominicano, pero que van a venir del presupuesto nacional, que es muy diferente a que salga del Banco Central. Entonces, lo más sano es unir ambas deudas. La capacidad de riesgo país no se evalúa solamente de una sola deuda, es de ambas. Es por las dos. Y los bonos, cuando se le da su calificación, es en base a eso. Entonces, al final, nos va a salir más económico. No más barato, sino más económico. Totalmente. Pero también hay que pensar que si, así como se habla de que se creó la ley de reducción y de tope de deuda, si tú creas la ley y ya está, y lo reconoció el Fondo Monetario en su artículo, su artículo 4, el informe del artículo 4, como por ser miembro y dentro del acta constitutiva de socio del Fondo Monetario de la República Dominicana, ahí se ve específicamente que le da preponderancia a que eso es importante para el tema de la deuda, y que si tú te pones un tope de un 40% del Producto Interno Bruto, tú tienes que empezar a demostrar que tú vas a llegar a ese punto. Porque mientras tú no crees un mecanismo hacia esa meta, el target va subiendo. O sea, dicen, bueno, a 72, el año que viene 75, 80 mil, 90 mil, y cuando tú vienes a ver... Claro, yo siempre he dicho, y lo hemos planteado, y creo que lo he hablado aquí contigo en algunos programas, que el tema no es el stop de la deuda, porque aquí jugamos mucho con la famosa gráfica de que la deuda va para arriba. Sí. Pero, es cuánto tú pagas de interés. ¿Y a quién se lo pagas? Porque una cosa es deuda bilateral y otra cosa es deuda multilateral. La bilateral es sumamente baja porque es de gobierno a gobierno. Ahora, la multilateral es con organismos internacionales que ya no te dan, por ser un país que ha crecido tanto, ya nosotros no nos dan gracias. O sea, y hay muchos tipos de facilidades financieras que ya la República Dominicana no recibe. No recibimos donaciones de Banco Mundial, puede ser algo muy particular, pero que tenga que ver con medio ambiente, con algo social. Pero para temas de infraestructura, ¿no? Porque los temas de infraestructura cuestan, pero tienen un retorno social que se recupera en la economía en su todo. Entonces, hay que tomar la decisión. De eso no se habla, porque eso sería lanzar un jabón a un sancocho, ya que tiene muchos víveres raros, o sea, reforma laboral, reforma fiscal, reforma constitucional, reducción del Estado. Y yo prácticamente, que lo he dicho ya públicamente varias veces, a mí no me agrada eso. O sea, yo creo que lo más recomendable es ir, como decía un amigo mío, que también es amigo tuyo, que la vida hay que verla como un salchichón, hay que resolverla rodaja por rodaja. Porque tú no puedes hacerlo, o sea, y más que la mayor parte de todas las cosas van al Congreso, y a pesar de que el Congreso pueda estar manejado por un solo partido, el partido de gobierno, las cosas no se verían tan fáciles ni tan sencillas ante la sociedad, de decir, ustedes simplemente arrasaron con todas las reformas porque tenían el poder legislativo, pero hay que ver siempre todas las cosas a nivel de costo-beneficio sociedad, y ya no estamos en capacidad de cometer los errores de hace muchos años. Tenemos que, si queremos ir a ese país del 2036 con grado de inversión, hay muchos retos grandes, importantes, pero tenemos tiempo para hacerlo. Lo que nosotros no tenemos más tiempo. Ha sido muy grato. Hacía un tiempecito que tú no estabas y coincidimos como siempre en muchísimos aspectos. Claro que sí. Gracias, Ana Patricia, por tu participación virtual, y nos vamos a comerciales.